Hola YouTube, ¿cómo están? Ya estamos de regreso, se acabaron las vacaciones y estamos en mi nuevo setup desde el hospital, desde la sala de trauma. Y eso que nos dice que hoy día vamos a ver los fatalities de Mortal Kombat 1. Como ya hicimos la reacción antes, pero esto solo era del demo y solo vimos ciertos fatalities, ahora vamos a ver todos. Así que sin más dilación, comencemos. Ok, eso se vio genial. Creo que le están metiendo ahora mucha más creatividad que antes. Pero eso estuvo genial. Si tuvieras que rankear algo, eso estaría en el top. La piel por la velocidad sale despedida. Ese detalle fue increíble. Fatality. General Shao wins. A la madre, pero ¿qué le pasó? ¿Vino con esteroides o qué? Mira cómo se ve la anatomía casi en un corte perfecto, casi para estudiarlo. Sub-Zero. Fatality. Sub-Zero. Oye, ese detalle estuvo muy bien. Mira cómo fue la evisceración, ¿no? Eso fue, veámoslo en cámara lenta. Mira, ahí está. Se ve genial. Así debe ser, así tiene que pasar. Esto sí es anatómicamente correcto. Fatality. Sub-Zero. Ustedes han visto que si cogen algo helado, totalmente congelado y digamos que pegan alguna mucosa en el cuerpo, por ejemplo en la lengua, se queda pegada. Bueno, es el mismo concepto, estuvo genial. Fatality. Scorpion wins. El Come Here lo hace perfecto, nada más que decir. No sé ustedes, pero yo le veo mucho mejor los fatalities en este Mortal Kombat que el anterior, que el X. No sé, no me vayan a funar ya, no me vayan a funar, pero los veo mucho más creativos. En el anterior eran como que, sí, sale la cabeza, explota. Creo que estos están mejores, no sé ustedes, no sé ustedes. Ouch. Fatality. Scorpion. Eso estuvo genial, aunque lo de la patada no tuvo mucho sentido que salga el esqueleto, pero estuvo bien, estuvo bien. ¿Este quién es? ¿Lava? Sí, lava. Fatality. Shang Tsung wins. Que realmente no sé cómo es una lesión por lava, pero es una quemadura de tercer grado que pues incinera todo. Se debería inmolar el cuerpo, correcto, así debió pasar, pero la verdad es que nunca he visto yo una lesión por lava, no la he visto. Quemaduras de tercer grado, pues he visto millones, pero por lava, difícil. ¿Ácido? ¿Es ácido? Ah, no es ácido. Fatality. Shang Bueno, Tsung. sea lo que haya sido eso, estuvo bien la creatividad, como salió la serpiente, pero no sé, no es ácido. Johnny Cage. Talk about talent. Meet Hollywood's newest Creo que este es el star. que vimos ya antes. Y ahí está el corte tomográfico, un corte coronal perfecto. Ahí, para estudio. Ahí puedes ver si tiene un tumor o algo. Si lo tuviera, se vería ahí. Ah, la patada perfecta. Ah, ¿un carro? Vroom, vroom. And boom. Fatality.
Tú me estás jodiendo. Oye, eso estuvo genial, ¿ah? Súper creativo. Me encantó. Ah, los dragoncitos. Bueno, este es el que menos. Este es el que menos sentido tiene, pero. Es lo que hay. Un hoyo negro. Fatality. Liu Kang wins. Oye, ese estuvo vacancísimo. Un hoyo negro, bueno, tampoco he visto una lesión por hoyo negro, pero se supone que absorbe todo hasta la luz. Entonces, pues, tiene sentido, pero wow. Ah, el panita de la espada. Creo que sí ya lo vi. Fatality. Kenshi wins. Es que cuando ya ves que a alguien lo parten por la mitad, si lo vuelven a partir por la mitad, no va a tener tanta gracia. Fatality. Kenshi. Lo hizo Sushi, pero a ver, mira cómo están los cortes. No son cortes perfectos, eso es un buen detalle. Está muy bien, sí hay bastante baba verde, digámosle baba verde para que no desmoneticen el video. Hay mucha baba verde, está bien, está muy bien, muy bien, muy bien. Bien, Kenshin Himura. Fatality. Raiden. ¿Era necesario tanto? O sea, ¿no bastó con ya perforarle el abdomen? Tercer grado. Fatality. Ese es un clásico, pues eso es un clásico. Me gustó mucho, me gustó mucho. Se ve cómo se incinera la piel instantáneamente por electricidad, eso es un buen detalle. Más por el detalle clásico, ¿no? De que el man sale. Ah, este ya lo vimos, ¿no? Fatality. Un besito. Clásico. A la verga. Oye. Eso estuvo muy bien. Los detalles estuvieron excelentes. Me gustó mucho. ¿Quieren verlo de nuevo? Fatality. Kitana Nice. wins. Este tiene esta recta ahí. Parece que no le gustó. Fatality. Aquí tuvimos un caso de una intoxicación alimentaria y pues que vomitó. Es clásico de ver en los pacientes con una intoxicación alimenticia o alimentaria. El tratamiento es básicamente reposo e hidratación, ¿no? Ya pasará, ya pasará. Fatality. Creo que este sería el fatality más flojo que hemos visto. ¿Contexto? Fatality. Havoc wins. ¿Quién es este y por qué hizo eso? Necesito contexto. ¿Me pueden dejar contexto en los comentarios? Cuando hice el anterior video, muchos me dieron contexto de casi todo, así que necesito contexto de quién es el... ¿Está usando sus huesos como arma? Fatality. Necesito ver eso otra vez. Ok. Está usando sus huesos. Fatality. Havoc wins.
Necesito contexto de quién es este sujeto. Fatality. Smoke. Wow, eso estuvo muy bien porque eso pasaría así, con un explosivo eso pasaría así. Ouch. Fatality. Smoke wins. A ver, mira que no está tan enfocada el corte, no está tan enfocado como para decir, wow, mira las estructuras anatómicas, pero estuvo bien. Moisés. Bueno, Moisés hizo su magia de Moisés, pero no sé, no me impresionó este Fatality, la verdad. ¿Por qué el agua te va a disolver? No entiendo. A ver qué hace Moisés ahora. Fatality. No hay que meterse con Moisés, ¿ah? Moisés anda cabrea, anda cabrea. Fatality. Kung Lao wins. Fueron cortes muy perfectos, fue interesante. Buenísimo. Fatality. Este también Kung Lao wins. sigue siendo de los mejores Fatality, la verdad. Fatality. Melina wins. Eso estuvo genial. Muy bien, muy bien. ¿Ah? Fatality. Melina. Eso estuvo interesante, la verdad. Nunca he visto que alguien tenga tanta fuerza como para hacer eso, pero es Milena. ¿Esta quién es? ¿Batichica? Fatality. Netaro wins. Batichica, un poquito más de creatividad, métele sazón, batería, reggaetón. Fatality. Netaro wins. Ok. El detalle de los intestinos estuvo genial. Mira la longitud. Sí, el intestino es muy largo. Pero lo del esqueleto al final, bueno. Pero lo del intestino estuvo genial. Vamos a dejarlo así. Fatality. Baraka Mira que no es un corte regular. Eso me gusta. Me gusta cuando los cortes no son regulares porque es muy difícil que en el cuerpo un corte sea así de perfecto. O sea, por lo general siempre hay desgarros, laceraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fatality. Baraka wins. Colgarlo con los intestinos. Wow. Creo que este también entraría al top de los mejores fatalities. Eso estuvo genial. ¿Cómo se llamaba esta? Se me fue el nombre. La Ultron. Who's your queen? Fatality. Sindel Sindel. Bueno, eso no me impresionó, la verdad. Estuvo muy flojito.
sea, tampoco es de mentir por convivir. O sea, ¿por qué unas ondas sonoras harían algo así? ¿Un ángel? Fatality. Purificado por el Espíritu Santo. No sé qué hace el poder del Espíritu Santo en físico, así que pues, supongo que eso hará. ¿La tiene la verdad? Fatality. ¿Por qué hay un diablo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este está tan religioso? Estaba Moisés, está el diablo, está el ángel. Solo falta Jesucristo. Vamos a echar a Mambiche. O sea, estuvo bien, pero esperaba un mejor final. Estuvo chévere eso de con la arenita y todo, pero esperaba algo más picante. Más picantovich. Vamos a la Mambiche. ¿Cómo? Fatality. Geras. No me jodas. Mind blown. Oye, viajar en el tiempo y crear un bucle haciendo eso estuvo bien creativo. Fatality. Reiko wins. Qué grosero. Fatality. Reiko wins. Usó sus propios huesos, su cúbito y radio de sus ambos brazos para que también entre en el top de los mejores fatalities. Según la medicina. No entendí. Fatality. Tanya wins. No entendí un carajo. ¿Quién es ella? ¿Por qué? No me gustó tampoco el fatality. La tiene como... Fatality. Tanya wins. Probable, lo dudo. Ah, este también ya vemos, ¿no? Genial, genial, fantástico. Fantástico. Fatality. Maravilloso. Lee Este May. también, imagínate. Supongamos que tenga gas metano en el intestino, pues probable. Pero que se encienda así como mecha, no. Esto ya lo dije en el video anterior, pero este fatality es hermoso. Este no lo vi. Fatality. Parecido a los poderes a Júbilo de los X-Men, que puede transformar las cosas en juegos pirotécnicos. No sé, no soy experto en esta saga. Fatality. Scorpion wins. Es como, tengo entendido que aquí están como de asistentes los personajes pasados y hacen sus fatalities antiguos, creo, ¿no? Fatality. Sub-Zero wins. Ahí no hay caldo. Ahí no hay caldo. Sí, son los fatalities antiguos. Fatality. Raiden wins. Porque sigue. Fatality. Baraka wins. ¿Se podría hacer eso? La verdad es que no lo sé. Siempre en estas artes marciales orientes está como el golpe que te saco el corazón de un puño y
sigue latiendo. La verdad, pues nunca he visto nada de eso. Ni algo parecido, obviamente por un accidente, no lo he visto, no sé. Fatality. Kung Lao win. Y me pueden dar más contexto en los comentarios y decir cómo mismo es la vaina, que están viajando en el tiempo, por qué están los viejos personajes, o simplemente están porque les sale del culo. ¿Cómo se llamaba este man? No me acuerdo. Fatality. Fatality. Muy interesante eso de los puntos de presión que tienen ciertas capacidades y habilidades. No lo sé. No lo sé. Me parece... Me mantengo escéptico. ¿Goro? Fatality. General Shao wins. Clásico. Fatality. Este creo que sería el peor de todos los fatalities, sin lugar a duda. ¡El diablo! Fatality. Turro también. El diablo no está muy interesante, que digamos. Sonia. Fatality. Johnny Cage wins. Un clásico también. Sí me acuerdo de este fatality. Fatality. Smoke wins. Fatality. Este también ya lo reaccionamos. Wins. Fatality. Lee May win. Bueno, eso no fue impresionante. Fatality. Este es el fatality que todos me dieron contexto, que no hay contexto, simplemente se hace gigante porque sí. Igual que Piccolo, porque sí. Y esos han sido los fatalities del Mortal Kombat 1. La verdad es que los veo mucho más creativos, los veo más dinámicos que el anterior. No sé, es mi percepción, no me vayan a funar. Por supuesto que faltan algunos fatalities. Todos queremos ver el fatality de Omni-Man, de Peacemaker y de Patriot, pero pues cuando salgan lo haremos. Y si no te has suscrito en el canal, dime, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Te voy a dar 3 segundos para que lo hagas. Ah, ya lo hiciste. Muy bien. Muy bien, mi hermano. Y también para recordarles que estamos de regreso en los streams. Aún no tengo un horario definido, pero les dejo mi canal para que sigan y activen la notificación para que les avise cuando esté. Un doctor haciendo streams, eso es nuevo. Ah. Y sin más que mencionar, señores, ya se acabaron las vacaciones, ya estamos de regreso, estamos haciendo más videos para traerles más contenido de calidad y no basura. Sin más que agregar, yo soy Dr. Weapons. Hasta la próxima. Y muchos se preguntarán por qué tengo una silla rosada. Pues porque estamos promoviendo la prevención del cáncer de mama. Así que ya saben, revísense.